Buenas tardes, licenciada. El grupo 5 va a exponer a continuación los orígenes epistemológicos de la filosofía. Como objetivo de la tarea tenemos describir las funciones analizadas sociales de la educación e interpretar los retos educativos. Para empezar el tema hemos decidido poner una definición de filosofía, aunque no ha habido un concepto exacto, ya que hay mucha discrepancia entre un filósofo y otro. Científicamente la filosofía es el saber racional del universo, la vida y el hombre. El concepto clásico nos dice en cambio que es el conocimiento de todas las cosas por sus razones más altas o causas últimas. En sí todos los conceptos nos llevan a uno mismo, que es el que la filosofía es el saber racional de todas las cosas y su existencia. A continuación, con el paso de los años, muchos filósofos han realizado estudios y señalamientos de la filosofía de diferentes maneras. Mis compañeras le van a hablar de cada uno de ellos en etapa cronológica. Ya, tenemos lo que es el clasicismo griego. En primer lugar tenemos a Pitágoras, que nos indica que la educación establece la armonía entre el cuerpo y el alma. Produjo las bases de la matemática, geometría y aritmética. También tenemos Sócrates, que indica que la educación se constituye en la búsqueda de la verdad, la virtud, el bien y la felicidad. También introduce en la historia de la humanidad el primer módulo de aprendizaje, la mayúscula. Siguiente tenemos con Platón, que esto ingresa o introduce un modelo de organización ciudadana desde el ideal de comunidad y justicia. Por tanto, es necesario educar a los ciudadanos y a los políticos para que todos sean personas de bien. Y por último, también tenemos Aristóteles, que funda la primera escuela llamada Liceo, la cual era un verdadero centro de investigación. Sistematizó las ciencias productivas, prácticas y teóricas. Siguiente tenemos con la compañera con el siguiente modelo. Asimismo tenemos lo de la Edad Moderna. Compañera, por favor, la presentación. Ya, dentro de la Edad Moderna tenemos a René Descartes, quien fue un filósofo matemático y el cual introdujo la retórica como camino para conocer la verdad. Asimismo tenemos a Blaise Pascal, que fue igualmente un matemático y filósofo, quien contribuyó en la matemática y en la historia natural con el diseño y construcción de las calculadoras, el cual plantea la geometría como el método verdadero que conduce al razonamiento de todas las cosas. El tercer filósofo es Jean-Jacques Rousseau, quien fue un escritor, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, que considera las diferencias entre el niño y el adulto dentro de un proceso pedagógico. Y por último, de la Edad Moderna tenemos a Immanuel Kant, que fue el primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la europea moderna y de la filosofía universal. A él la educación es indispensable para el desarrollo de la humanidad y está aplicada para el bien del mundo. Para la edad contemporánea tenemos a Martin Heidegger, quien, siendo un filósofo alemán considerado el pensador más importante del siglo XX, estudia al ser humano como individuo social, relacionándolo con las ciencias sociales y los estudios fenomenológicos. El segundo filósofo es Karl Marx, quien fue un revolucionario socialista alemán, que para él la educación es parte del sistema de la producción capitalista. Creó bases de doctrina comunistas, criticó al capitalismo y ejerció una influencia en varias áreas del conocimiento como la sociología, política, derecho, filosofía, economía, entre otros. Asimismo tenemos a John Dewey, quien fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, que para él la escuela se concibe como reconstrucción del orden social. El educador es un guía y un orientador de los alumnos. Y finalmente tenemos a Jürgen Habermas,
quien es un filósofo y sociólogo alemán, conocidos por sus trabajos en filosofía, política, ética y teoría del derecho, así como la filosofía del lenguaje, quien plantea que el conocimiento es una construcción social que tiene un carácter liberador y ético, más que dominar y técnico. Bueno, también tenemos sobre la filosofía de la educación y su estatus epistemológico. Para eso, pues es preciso que nosotros sepamos distinguir tres denominaciones. Dentro de ellas tenemos la pedagogía, las ciencias de la educación y la filosofía de la educación. ¿Qué es la filosofía del educador? Comprensivo y crítico de los procesos tanto educacionales y axiológicos. Los procesos axiológicos son aquellos que tienen por objeto transmitir al ser humano prácticas adecuadas para vivir en sociedad. La siguiente, compañera. Los principios filosóficos son el marco de referencia que necesita el hombre para sobrellevar los cambios de esta vida. Una filosofía no consiste en observar la dinámica de la vida, sino que es el fundamento de la actitud para enfrentarla. El solo hecho de pensar y reflexionar nos convierte en filósofos y nos obliga a tomar una postura personal sobre los acontecimientos de la realidad y el fenómeno de estar vivos para poder seguir viviendo. El hombre necesita tener una respuesta sobre el misterio de la realidad y esta respuesta es personal y única. Puede parecerse a la de otros, pero las matices son múltiples y dependen del propio temperamento, el carácter, el nivel de conocimiento, las experiencias vividas y el contexto histórico en el que se ha nacido. En fin, el fundamento de la filosofía es la búsqueda del conocimiento del ser o esencia de las cosas del hombre, del cosmos y el problema del conocimiento. Continúen, compañeras. Bueno, aquí dentro de lo que se denomina la filosofía de la educación, sabemos que existieron diversos autores, tales como Platón y Aristóteles. Durante el Renacimiento y también la Edad Moderna existieron otros autores, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Santo Tomás de Aquino, quienes tenían una reflexión y un pensamiento que la educación debería estar basada en el camino que lleva al hombre para vivir en sociedad, es decir, en valores y normas sociales. Vamos a presentar una línea de tiempo, empezando por Sócrates desde 470 años antes de Cristo hasta el 399 antes de Cristo. Es donde nace la pedagogía filosófica propiamente dicha. Su enseñanza se lleva a cabo mediante el diálogo. Da respuestas a los sofistas acerca de la comunicación docente. Crea un método a partir del cual se descubren conceptos principalmente en la esfera de lo moral. El fin de esta etapa de la educación es formar hombres plenos y virtuosos. Continuamos con Platón, de 427 a 347 antes de Cristo. Él cree en la existencia del mundo, de las ideas y dice que la única y mejor forma de pertenecer a él es por medio de la educación solamente. El papel del educador es en promover en el educando el proceso de interiorización. ¿Qué es el proceso de interiorización? Es un proceso que implica la transformación de fenómenos sociales en fenómenos psicológicos. El fin de la educación es formar hombres plenos y virtuosos, pero se adelanta al percibir en la educación elementos interrelacionados tales como individuo y sociedad o ciudadano y polis. ¿Qué es la polis? La polis era una comunidad política que se administraba por sí misma, constituida por una agrupación urbana y el territorio circundante. Seguimos con Aristóteles, 384 antes de Cristo, Calcis, 322 antes de Cristo. Con ello surge el sistema de la evolución. El sistema de evolución nace porque Aristóteles considera que todas las cosas están en constante cambio, que obedece a cierto ritmo, es decir, en cambio ordenado. El pensamiento educativo de Aristóteles se basa principalmente en sus estudios de la ética, de la política y de la lógica. Continúe, compañera.
Seguimos con la filosofía de la educación, ha visto un amplio desarrollo durante el siglo XX. La etapa del siglo XX, de modo especial en la segunda mitad de ese siglo, contó con autores que le dieron una impronta particular. Entre ellos cabe mencionar a Richard Stanley Peters. La filosofía para los niños puede ser considerada como uno de los desarrollos de la filosofía de la educación contemporánea. Seguimos con Jover, González y Prieto, del año 2017. Son catedráticos de Teoría de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Son dos buenos catedráticos en temas de la filosofía de la educación especialmente. Y en la actualidad tenemos los filósofos de la educación que no se dedican por lo general a crear sus propias teorías, sino a analizar y a calificar conceptos utilizados ya que están dentro del proceso educativo. Compañera. La filosofía de la educación permite dar coherencia a la teoría educativa, con sus fundamentos, y su importancia radica en que constituye la brújula orientadora, ya que establece qué es la educación, para qué se educa y por qué se educa. A partir de qué es el hombre, de lo que permite definir los demás, permite el desarrollo del pensamiento crítico, estimulando de esta manera al alumno a tener un concepto de sí mismo y del compromiso con la realidad, con el mundo que lo rodea. Por ello, no podemos olvidar que la función de la filosofía no es dar respuestas como pensamos, sino que posibilitar la pregunta acerca del mundo, de todo el mundo y su representación, cómo el mundo está representado. Genial, ¿verdad? Entonces sabemos también que la filosofía educativa se centra en dos aspectos fundamentales: la naturaleza del aprendizaje y el propósito de la educación. También cuestiona la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones fundamentos y contenidos de una cultura o tradiciones. Gracias por su atención y esperamos les haya gustado nuestra explicación del tema. Ya, compañeras, voy a dejar de grabar. Les agradezco mucho, compañeras. Podemos retirarnos y yo les mando el link de la grabación para que vean cómo quedó. Oye, Mayra, en esa parte se